Televisión, tablet, móvil, series, videojuegos. La batalla de las pantallas está en tu casa. ¿Cómo gestionar todo esto? Porque es algo que vas a tener que gestionar sí o sí. Siento darte estas malas noticias. ¿Cómo hacerlo sin dramas y peleas? Hoy te traigo 5 claves para manejar las pantallas en casa de una forma respetuosa y eficaz. Y si te quedas hasta el final, descubrirás cómo establecer normas claras que realmente funcionen y además cómo evitar los errores más comunes que solemos cometer con las pantallas. Te doy la bienvenida al podcast secreto para padres y madres. Soy Ares González, mentor de familias, maestro y orgulloso padre de 4 hijos. Este es el podcast que te dará soluciones prácticas y claridad para que disfrutes de tus hijos y, si te queda tiempo, de la vida. ¡Empezamos! Bueno, hoy hablamos de pantallas. Ese gran tema que a veces parece dividir la casa en 2 equipos. Los niños y sus ganas infinitas de usarlas, y nosotros, los padres, intentando encontrar un equilibrio. ¿Cuánto tiempo es demasiado? ¿Cómo sabemos si estamos gestionándolo bien? Y lo más importante, ¿cómo conseguimos que las pantallas no sean una fuente constante de conflictos? Las pantallas están en todas partes y, seamos sinceros, no van a desaparecer. Lo que sí que podemos hacer es aprender a gestionarlas para que sean una herramienta y no un problema. Ojo, una herramienta más y no un problema. Las pantallas usadas de forma responsable pues pueden aportar mucho, desde aprendizajes hasta socialización o incluso diversión. Pero si no se gestionan bien, pueden convertirse en un enemigo silencioso que interfiere con el sueño, con la comunicación y con el tiempo en familia. Bueno, es, digamos, un arma de doble filo. Es como si fuera tener un cuchillo en la mano. Hay que saber cómo gestionarlas y cómo utilizarlas. Y hoy vamos a hablar de cuándo es recomendable verlas, cómo poner límites claros, cómo crear normas que toda la familia pueda seguir y cómo convertir las pantallas en una parte más de nuestra rutina diaria, sin que se conviertan en el centro de ella. Quédate porque te voy a contar un ejemplo que te hará reflexionar sobre cómo el enfoque correcto puede cambiarlo todo. Y te quiero contar 2 situaciones que vivimos en casa, mi casa, con las pantallas, porque seguro que alguna vez te has sentido identificado o identificada con alguna de estas situaciones. La primera, y esta me juego el cuello, que si tus hijos ya ven pantallas, la has vivido, es el momento de parar de ver su serie favorita, ya sea Bluey, o ya sea Tufo y Pringue, Hoja al Viento, La Patrulla Canina o la que le guste a tu hijo o a tu hija. Yo te he dicho, estas que has escuchado son bastante respetuosas, pero cada uno ve las que puede y quiere y le da la gana porque para eso es tu casa. Pero bien, me voy a centrar hoy en mi primer hijo y cuando tuvimos que resolver esto por primera vez, porque es verdad que los primeros hijos abren camino. El segundo hijo no tienes el conflicto de las pantallas tanto porque ya has puesto un poco estructura con el primero. Entonces, el primero es el que nos abrió ese camino. Entonces nos decía, solo una más, solo un capítulo más, solo uno más. Nos decía cada vez que, bueno, era la hora de apagar la tele para irse a bañarse o a cenar. Y claro, como todos al principio, intentábamos negociar. Venga, cedes un poquito más. Bueno, un capítulo más, venga, pero ya. Y al final, ¿qué pasaba? Pues que no se resolvía. Más enfado, más frustración, más rabieta, tú que has cedido al final estás sufriendo, y dices, pues mira, pues para estar así, pues es que no quiero estar así. ¿Qué es lo que te das cuenta con el tiempo? Que ese no es el camino. Que negociar ese tipo de cosas no van bien. Que eres tú el que tienes que establecer ese criterio. ¿Y qué pasa? Pues que los siguientes hermanos ya no tienen margen para negociar porque el criterio está más o menos claro. Tú puedes ser más o menos flexible, pero el criterio está claro. ¿Cuál es el problema? Que es una decisión de los adultos. Podemos ceder en un episodio corto, pero ya está. Pues bueno, un poquito más, vale, pues uno más y ya cortamos. O hasta aquí, y le ayudas a cortar. ¿Qué va a pasar? Al principio, sobre todo si ya tienes la dinámica viciada, malas noticias, pues que se va a enfadar mucho. Si no la tienes tan viciada, pues también puede ser que se enfade. ¿Y qué hacemos con los enfados? Pues los acompañamos. Y con el tiempo normaliza que cuando dices uno más es uno más y ya está. Y que en algún momento hay que parar. Aún así, pues hay niños que les cuesta más engancharse y desengancharse y pues a lo mejor te toca más estar con él acompañando ese enfado o en esa transición a la siguiente actividad. Pero bueno, forma parte de cada uno. Yo tengo 4 y cada uno lo gestiona de una manera. Uno corta rápido, el otro dice me he aburrido y me voy, el otro le cuesta cortar. Pues depende un poco de las características también de tu hijo o de tu hija. El segundo caso es cuando llega tu hijo, y en este caso fue mi segundo hijo, porque el primero decía, yo quería esto, pero más o menos aguantaba que no hubiera, pero el segundo dijo, oye, que queremos jugar a esto, ¿qué hacemos? Es el momento de jugar a videojuegos en casa. ¿Qué hacemos con los videojuegos en casa?
Sí, no, cuándo, por qué, me gusta o no, ¿qué hacemos? Por ejemplo, la mía no tenemos consolas o similares de base, porque si en tu casa hay consolas, pues lo están viendo y entonces lo van a pedir más. En mi caso, pues ni yo juego ni mi mujer juega, por lo que no es algo cercano para nosotros. Y eso es un aprendizaje que estamos haciendo y que hacemos como padres. Al principio no sabíamos ni cómo gestionarlo, pues a qué edad sí o a qué edad no. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tipo de juegos sí o qué tipo de juegos no? Más o menos tienes una idea, pero como no es tu mundo y no los conoces, pues no sabes muy bien qué hacer con ello. Así que empezamos a reflexionar como pareja sobre lo que queríamos y cómo podíamos hacerlo de manera responsable. Entonces decidimos que primero seríamos nosotros lo que tendríamos un criterio claro antes de introducir las consolas a ello. Entonces dijimos, espera un momento, vamos a ver cómo lo hacemos. Una vez que tuvimos eso definido, pues ya establecimos algunas normas básicas. Siempre momentos que no interfieran su juego o la dinámica de la familia. Con un límite de tiempo diario. Dependiendo del día, ¿no? Pues hay días entre semana no, pero en los fines de semana sí, esto ya depende de cada familia. Entonces, teniendo un poco el criterio claro vosotros, ellos se ajustan a ese criterio. Cuando no hay criterio claro, ¡pum!, todo salta por los aires, con papá una cosa, con mamá la otra, va a ser más o menos dependiendo de cómo papá o mamá se encuentren emocionalmente ese día, o de lo que tú insistas, y ahí es donde tenemos la dificultad. Entonces, así hemos conseguido que no fueran un problema, sino algo que disfrutaran en equilibrio con el resto de sus actividades. En este podcast no me he centrado en los teléfonos móviles que llegan, digamos, esperemos después de los 12 años, ¿no? Está como esa parte primera, porque después de los 12 años también tenemos esta parte de los móviles, cuándo sí, cuándo no, en qué momentos, qué aplicaciones, qué usos, hasta cuándo lo puedo controlar, qué no, qué puedes hacer, a qué horario tiene el móvil, etcétera, etcétera, que es algo bastante importante y que esto daría para otro podcast entero y completo. Si esto te interesa, lo tengo desarrollado con Lucía, mi pediatra, más lo tiene ya desarrollado, por esta parte la desarrolló ella, en el curso Juegos, Juguetes y Pantallas de 0 a 12 años, en el que miramos qué eran los juegos más importantes, pero además también cómo es el desarrollo de las pantallas durante todas estas edades, pero también cómo hacerlo de los 12 años, qué contratos tener, cómo hacerlo y qué gestión llevar ahí. Esta parte es muy importante. Si te apetece, pues ahí lo tienes. Te metes en luciamipediatra.com y lo tienes. El curso. Pero bueno, estas dos situaciones que te quería contar son situaciones que nos enseñan algo importante, que el conflicto con las pantallas no tiene que ser una batalla constante, pero que sí requiere que tengamos nosotros claridad para saber qué hay que hacer y qué no hay que hacer, y firmeza como padres. Bueno, pues ahora hay que poner un límite, pues toca ponerlo. ¿Que se enfada? Pues lo acompañamos. De esto lo haremos porque dentro de unos episodios hablaremos de educar por reacción. O sea, si se enfada, no le pongo el límite, entonces al final nos metemos en situaciones que no queremos estar. Pero de esto ya llegaremos. Total, que cuando las normas son claras y consistentes y los niños saben qué esperar, todo fluye mejor. Antes de entrar a las claves prácticas, quiero compartir contigo una guía general sobre el uso de las pantallas según la edad, algo que siempre genera muchas dudas. Y hay muchas instituciones diferentes, con sus recomendaciones diferentes, y no existe un consenso claro, más allá de que se podría hablar de que el cuanto más tarde mejor, ¿vale? Pero aquí te hago mi propio resumen y recomendaciones. Es un poco basado en todas estas instituciones y todas las recomendaciones que hay. De los 0 a los 2 años. Y hasta aquí llega la parte gratuita del podcast secreto para padres y madres. Espero que hayas encontrado claridad y soluciones prácticas para disfrutar más de tus hijos y de la vida. Si quieres escuchar el episodio completo y tener todas las herramientas prácticas para aplicar lo que hemos visto hoy, tienes que unirte al Club de las Familias Imperfectas. Solo tienes que entrar en aresgonzalez.com, aresgonzalez.com, y pinchar en el club. ¿Qué te espera dentro del Club de las Familias Imperfectas? Pues una comunidad activa de madres y padres que no se juzgan, pero que sí que aprenden, todos los episodios completos del podcast, una sesión mensual en directo para resolver dudas y revisar tu caso conmigo, y muchas sorpresas más. Únete al club y empieza a disfrutar de todas estas ventajas. Gracias por escuchar, suscríbete al podcast y si te ha gustado, deja una reseña aquí abajo. ¡Nos vemos!